Vamos a continuar con las clases según el cronograma de Morfofisiología 3 en la Francisco de Miranda y vamos a ver lo que es la configuración externa del cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico. Bueno, en cuanto a la configuración externa del cerebro, ya la configuración interna la vamos a ver en lo que es en la segunda unidad, en la parte de neurofisiología. En la configuración externa nosotros siempre hemos visto, hasta en las comiquitas, hemos visto cómo el cerebro tiene como unas culebritas, como si fueran unas lombrices, unas rayitas, que son unos surcos, y que cuando se enteraron que se tienen que aprender todo eso, seguramente les iba dando un infarto. Pero en verdad, si nosotros lo estudiamos, le prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil como pensamos. Primero, lo que debemos hacer es dividir el cerebro en sus 4 lóbulos. Bueno, tiene 5, pero ahorita vamos a ver 4. Tenemos primero que dividirlo, hacer sus límites, hacer los límites, como todo en anatomía. Primero, tenemos una cisura. Debo explicarles primero que las rayitas, vamos a decir las culebritas, lo vamos a llamar circunvoluciones. Circunvoluciones que son donde están las neuronas. Entre las circunvoluciones hay unas rayitas, es decir, que son unos surcos, pues, que se forman entre cada una de las circunvoluciones. Y entonces, la cisura más grande que tenemos es la cisura de Rolando. La cisura de Rolando o cisura central, que es esta que vemos aquí. Entonces, ella nos divide que lo que es hacia adelante es el lóbulo frontal y lo que es hacia atrás es el lóbulo parietal. Y hacia abajo tenemos otro surco, que es el surco de Silvio o surco lateral. Surco de Silvio o surco lateral. Entonces, estos dos surcos son los que nos van a dar las determinaciones de los lóbulos frontal, parietal y temporal. Hay otro surco pequeño que se llama el surco parieto-occipital, y obviamente me va a dividir lo que es parietal de occipital, como lo vemos aquí. El surco parieto-occipital es más prominente en la cara medial del cerebro, esta es la cara lateral. Ahora, en cada lóbulo tenemos varios surcos y varias circunvoluciones que no son difíciles de aprender. La primera, como hemos empezado por el surco central, entonces vamos a ver los surcos que están al lado de ella, que son el surco precentral, porque está por delante del surco central, y el surco poscentral, porque está por detrás del poscentral. Entonces, precentral, poscentral. Entonces, entre el surco precentral y el surco central tenemos la circunvolución precentral, y entre el surco central y el surco poscentral está la circunvolución poscentral. Estas circunvoluciones son muy importantes a nivel cerebral porque allí están las neuronas que se encargan de la parte motora, las que están en la circunvolución precentral, y de la parte sensitiva, las que están en la circunvolución poscentral. Pero ahorita no se inquieten por eso, porque eso lo van a ver mejor en el sistema nervioso central. Ahora, hacia adelante en el lóbulo frontal tenemos dos surcos que nos ayudan también a dividir el lóbulo frontal. Entonces tenemos un surco frontal superior y un surco frontal inferior. Y entre ellos entonces tenemos sus respectivas circunvoluciones. Circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. Ahora, en el lóbulo parietal tenemos, después del surco poscentral, tenemos un surco llamado surco intraparietal. Surco intraparietal que me divide entonces
circunvolución parietal superior y circunvolución parietal inferior. A nivel del lóbulo temporal pasa lo mismo que en el lóbulo frontal. Tenemos un surco temporal superior y un surco temporal inferior. Y entre ellos están las respectivas circunvoluciones: circunvolución temporal superior, temporal media y temporal inferior. En la cara lateral, en la cara medial, vemos toda esta guarandinga que nos vuelve locos al principio, pero lo que debemos hacer, como siempre les he dicho, ubicarnos qué es lo que conocemos. ¿De qué conocemos? Bueno, que esto es la bóveda craneana, que esta es la base del cráneo, que esto es el seno esfenoidal, las fosas nasales con sus cornetes superior y medio, y entonces tenemos fosa craneana anterior, fosa craneana media y fosa craneana posterior. Ahora, ¿qué hay por dentro de eso que tenemos en la cabeza? Entonces, primero, lo que estamos viendo, el cerebro como tal. Esto que tenemos aquí, que nos llama la atención enseguida que pasamos la lámina, es el cuerpo calloso. Es una serie de neuronas que van de un hemisferio cerebral al otro, es decir, de derecha a izquierda. Ellas se comunican. No nos interesa por qué se comunican, para qué, por qué, dónde y cuándo, porque eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que importa es la anatomía y ubicarnos. Entonces tenemos el cuerpo calloso. Por encima del cuerpo calloso tenemos un surco llamado surco del cuerpo calloso. Por encima del surco del cuerpo calloso entonces tenemos una circunvolución llamada circunvolución del cíngulo. Del cíngulo porque forma uno como una C. De ahí viene la palabra cíngulo. Entonces por encima de la circunvolución del cíngulo vamos a tener el surco del cíngulo. El surco del cíngulo. Ahora, aquí a este nivel llega lo que es la cisura central o de Rolando. La cisura central, y entonces alrededor de él está un lobulillo llamado lobulillo paracentral porque está al lado, rodea al surco central. Y ese surco también entonces se llama precentral, que es el que viene de allá, que llega al central y entonces llega también el precentral. Ahora, detrás del lobulillo paracentral tenemos la precuña. Tenemos un lobulillo que se llama precuña. Ahora, ¿por qué se llama precuña? Porque detrás de él está la cuña, que es este lobulillo delimitado por el surco parieto occipital y el surco calcarino. Surco calcarino y surco parieto occipital forman un triángulo que se llama cuña. Todo lo que en anatomía es cuña es porque es triangular. Y entonces por delante de él, entonces se llama la precuña. Esto que vemos aquí, ya esto es lo que es el tallo encefálico, el comienzo de la médula espinal, el cerebelo, o sea, todo esto, la parte central. Esto es parte del diencéfalo, que es una clase bastante extensa, un poco difícil de comprender, pero eso lo van a ver también en la segunda unidad. Y aquí entonces vemos, que no la habíamos visto, a la hipófisis, que está sentada en la silla turca, para que no se nos olvide. En una visión inferior, vamos a ver de atrás hacia adelante, primero el primer par craneal, que es el olfatorio, que sus celdillas van a salir por la lámina cribosa. ¿Se acuerdan de la lámina cribosa? No es importante ahorita, pero es para que lo vayan relacionando. Segundo par craneal, el nervio óptico, que es el que va a salir por el conducto óptico y se va a meter en el ojo para darnos la visión. Eso es parte ya de la clase de pares craneales. Y bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a ver aquí? El lóbulo temporal, el lóbulo occipital y hacia adelante el lóbulo frontal. Y aquí se hizo un corte a través de el tallo encefálico, que lo vamos a ver ahorita.
Ahora, había dicho que había un quinto lóbulo que está en el fondo del surco lateral. El surco de Silvio, abrimos el surco de Silvio, o surco lateral, y nos vamos a encontrar con el lóbulo de la ínsula. Ínsula porque se llama, viene de la palabra isla, entonces está aislado. Entonces el lóbulo de la ínsula con su surco central. Ahora, el sistema ventricular es algo que sí es un poco más fácil de comprender, pero es bueno de una vez que lo vayan conociendo. El sistema ventricular, no del corazón como respondieron algunos, no del ventrículo izquierdo y derecho, del corazón, no, es sistema ventricular del cerebro, donde anda el líquido cefalorraquídeo. Ahora, dentro del cerebro, entonces, va el líquido cefalorraquídeo, que las funciones de él las vamos a ver en la segunda unidad. Y este líquido ayuda más que todo a la nutrición del cerebro, ayuda a protegerlo de infecciones, como ya dije, a nutrirlo, y a protegerlo también la parte mecánica o física. Evita, hace que el cerebro esté nadando en la bóveda craneana y que si nosotros nos damos un golpe, ese líquido amortigua el golpe a nivel del cráneo. Ahora, tenemos lo que son los ventrículos laterales. Hay ventrículo lateral derecho y ventrículo lateral izquierdo, que tienen unos cuernos o astas, que entonces tenemos un cuerno anterior o frontal, cuerno posterior o occipital y cuerno inferior o temporal, según los lóbulos cerebrales. Ahora, estos dos ventrículos laterales se comunican con un tercer ventrículo a través de lo que llamamos el agujero de Monro. Y este tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Eso es bastante pregunta de examen. ¿Quién se comunica con quién? ¿Quién va para acá? ¿Quién va para allá? Los ventrículos laterales, para pasar al tercer ventrículo paso por el agujero de Monro, para pasar al cuarto ventrículo paso por el acueducto de Silvio, y puedo seguir bajando a través del acueducto central que está en la médula espinal y llegar al ventrículo final o al ventrículo terminal, se llama, que está a nivel de la médula espinal, a nivel del sacro, de los nervios sacros. La médula espinal termina a nivel de las vértebras lumbares. Y aquí lo vemos igual. ¿Qué quiero representar aquí? Bueno, los ventrículos laterales, tercer ventrículo aquí con sus plexos coroideos, porque allí es que se forma el líquido cefalorraquídeo, en los plexos coroideos, un ultrafiltrado que viene de la sangre y sale el líquido cefalorraquídeo. Paso por el acueducto de Silvio, llego al cuarto ventrículo, hay plexo coroideo también, pero hay unos agujeritos con que me puedo comunicar de la parte de adentro con la parte externa del cerebro. Y a través de este agujerito se llama agujero de Luska, agujeros de Luska, por donde me puedo comunicar con la parte externa. Ahora, del cerebelo lo que debemos saber es que él tiene función más que todo de mantener el tono muscular, el equilibrio y la simetría a nivel ocular. Ahora, eso es una clase también aparte en el sistema nervioso central, pero lo que deben saber es que él está en la parte posterior, en la parte inferior del lóbulo occipital, en la fosa craneana posterior, y que tiene estos lóbulos, lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular, y que tiene unos lobulillos que probablemente les hagan aprenderse y se los van a estudiar por el libro de anatomía. Ahora, todos esos lóbulos no tienen una función como tal ellos solos, sino que entre todos integran esas funciones que nombré y que las van a ver mejor en la segunda unidad.
ahora, para terminar, el tallo encefálico. Solamente vamos a ver la configuración externa, porque la configuración interna es la clase de pares craneales. En la configuración externa, ustedes van a ver que van a nacer en la cara anterior del tallo, van a nacer todos los pares craneales, excepto 3. Porque uno nace en la cara posterior, no se les olvide, uno nace en la cara posterior y 2 nacen en sus núcleos que están fuera del tallo encefálico. Entonces, primero vamos a hacer los límites. Resulta que el tallo encefálico se divide en 3 partes, en bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Bulbo, protuberancia y mesencéfalo. ¿Quién los divide? El mesencéfalo, el mesencéfalo. Entre la protuberancia hay un surco llamado surco ponto mesencefálico, surco bulbo mesencefálico, ese es el nombre, pero también se consigue un nombre más sencillo que es surco protuberancial superior, más fácil. Y el surco protuberancial inferior, el que me divide la protuberancia del bulbo. Entonces, estos nervios van a nacer del tallo encefálico, estos pares craneales. Y aquí vamos a ver lo que se llama el origen aparente de los pares craneales. El origen aparente. El origen real lo van a ver en sistema nervioso central, porque el origen real es por dentro. O sea, adentro ellos nacen de unos núcleos donde en verdad está la neurona, donde nace. Pero eso lo van a ver más adelante. Entonces, facilito, aquí vemos el primer par craneal, que es el olfatorio, y el segundo, que es el óptico, nacen de sus núcleos que están fuera del tallo encefálico. El tercer par craneal, que es el oculomotor, nace de la fosa interpeduncular, porque esto es como unos piecitos y por eso se llama fosa interpeduncular de pies. El cuarto par craneal es el par craneal que les dije que nace en la parte posterior, en la cara posterior del tallo, que es este que viene aquí de atrás. El quinto par craneal nace en la protuberancia, que es el trigémino. Sexto, séptimo y octavo nacen en el surco protuberancial inferior, que sería el oculomotor externo, el facial y el vestíbulo coclear. Quedamos en el octavo. 9, 10 y 11. Ahora eso es otra cosa. Aquí. Bulbo. Bulbo tiene un surco medio anterior, porque tiene un surco medio posterior también. Surco medio anterior. Y entre el surco medio anterior, hacia atrás, tenemos otro surco que se llama surco paramedial anterior. Entonces, surco medio anterior y surco paramedial anterior. Entre el surco medio anterior y el surco paramedial anterior tenemos las pirámides, que son por donde va a subir la parte motora, toda la vía motora del cuerpo. Eso lo van a ver en el sistema nervioso central. Después del surco paramedial anterior tenemos el surco lateral. Surco lateral. Entonces, y entre el surco lateral y el surco paramedial anterior tenemos las olivas, que la van a ver también después. Entonces, en el surco paramedial anterior nace el último par craneal, que es el 12avo, que es el hipogloso. Y en el surco lateral nace los nervios que faltan, 9, 10 y 11, que yo les dije que siempre andan juntos, porque ellos se van también con la vena yugular por el mismo agujero, 9, 10 y 11, que son el glosofaringio, el vago y el espinal, o accesorio. En la cara posterior no hay mucho que ver. Esto es lo que es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo por aquí, es decir, que si nos metemos por aquí, nos metemos por el acueducto de Silvio y llegaríamos al tercer ventrículo, ¿lo ven? Tercer ventrículo. Este aquí es la parte donde está naciendo el cuarto par craneal, en la cara posterior. Y igual aquí tenemos entonces un surco medio posterior, surco paramedial posterior y
el surco lateral. Ahora, entre el surco medio anterior y el surco medio lateral, perdón, entre el surco medio anterior y el surco paramedial posterior, tenemos el tubérculo grácil, y entre el paramedial y el lateral tenemos el cuneiforme, que son fascículos que lo vamos a ver cuando veamos médula espinal. Esta es la cara lateral del tallo. Estos son modelados donde estudiábamos la cara lateral, cara lateral también del cráneo, cara inferior. Y muchas gracias. Este es con un alumno en quirófano.